Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. El día de hoy vamos a ver el tema de recolección de datos, pero quiero hacer una aclaración. El viernes que les marque su tarea en el Classroom, la tarea del Classroom es con respecto al tema de ayer, o sea, selección de la muestra. No me vayan a estar poniendo en esa actividad cosas que tienen que ver con la recolección de datos. Porque ya me pasó con el grupo que trabajó hoy, que les estoy preguntando cosas de la selección de la muestra, que por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Y me dicen, pues es que mi instrumento va a tener 10 preguntas. Así de incoherente. Entonces, por favor, Classroom va a ser exclusivamente para selección de la muestra y el ADA 7 es en donde tienen que hacer su instrumento, que ahorita vamos a ver el tema para que sepan cuáles son los posibles instrumentos y todas las opciones que tienen para que puedan elegir el más adecuado. Así que ahora prepárense para tomar apuntes en lo que se comparte la presentación. Maestra, ¿qué fecha va a subir el ADA, perdón? ¿Ya la subí? ¿Se acuerdan que les dije que ayer la iba a subir? Ya la subí. Ok, es que como le escucho entrecortado, no escuché bien lo que dijo. Por eso me preocupa que se me lo puede volver a repetir. Bueno, ya lo subí. Y lo que acabo de comentar, pues es con la actividad del viernes, o sea, para que no cometan errores con la actividad que aún voy a poner el viernes. Muy bien, aquí está, recolección de datos, paso número 8. Ya casi estamos terminando nuestro proceso y hasta ahora pues vamos decente. Pueden estar mejor, pero vamos decente. Y evitando los plagios, pues obviamente muchísimo mejor. ¿Qué implica la recolección de datos? Implica aplicar uno o varios instrumentos para obtener la información importante de las variables del estudio en los casos seleccionados. O sea que yo ya tengo mi muestra bien elegida y seleccionada y a esas personas les voy a aplicar los instrumentos que yo requiera para obtener mi información. Obviamente depende de las necesidades del estudio, pero para que no se compliquen mucho la vida, con uno que elijan es suficiente. Nada más que tiene que ser una sabia elección, ya que el hecho de que sea el más fácil no quiere decir que sea el más adecuado. Los datos recabados son la base del análisis. Tenemos que obtener información. O sea que una vez que ustedes realicen el ADA 8, se tienen que dar a la tarea de que ese instrumento que hicieron, para hacer el ADA 8, tienen que usar el instrumento del ADA 7, aplicarlo para que tengan los datos y puedan hacer el ADA 8. Porque si no, no van a poder hacerlo. Sin datos no hay investigación. Entonces no se puede quedar en que, sí, hice mi instrumento y no puedo inventar los datos para poder terminar la investigación. No, tengo que agarrar el instrumento, tengo que aplicarlo de la manera en que yo considere para obtener mi información. Ahorita no se me vayan a poner a pensar en que tengo que salir, no me van a dejar salir o cómo le voy a hacer. Enfóquense en la elección de su instrumento y en su elaboración, porque la actividad consiste en que hagan su instrumento. No les estoy pidiendo que me den explicaciones de
por qué eligieron tal instrumento. No, es el instrumento. Si eligen cuestionario, quiero ver el cuestionario hecho. Y así. Y ahorita vamos a ver todas las opciones. Para llegar a este paso de la investigación, antes debiste haber definido con precisión y claridad las hipótesis del estudio y las variables, tanto conceptual como operacionalmente. O sea que nuestras variables a estas alturas ya deben estar completamente definidas. Y que yo sepa que con esas variables voy a trabajar. Claro que si estoy hablando de estudios exploratorios y descriptivos, tengo que considerar lo que puse en mi objetivo general para que yo de ahí pueda sacar los aspectos que necesito para mi instrumento. Y ahorita vamos a ver eso. Asimismo, en la revisión de la bibliografía tuviste que detectar instrumentos o formas para medir o evaluar las variables en cuestión. O sea que desde que hicieron su marco teórico, debieron darse cuenta de que en las investigaciones anteriores se utilizaron determinados tipos de instrumento para su tema o para la investigación relacionada con el tema. Entonces, desde ahí ya se debieron dar una idea de más o menos qué necesitan ustedes como instrumento para obtener sus datos, cuál es el más adecuado según su temática. Proceso de la recolección de datos. Es un proceso un poco largo, pero es necesario. Esa es la parte dura físicamente, porque si no estuviera atravesada la pandemia, tendrían que salir de su casa y estar buscando a la gente para que le puedan aplicar el instrumento, pero debido a las circunstancias, pues se va a tener que modificar esa situación de manera que sea a distancia. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero el primer paso que hay que hacer, anotar las variables que se van a medir o evaluar y definir su tipo. Variables cuantitativas, o sea que son variables que nos van a dar cantidades, o cualitativas, que nos van a dar características, así como si son sencillas o compuestas. Las variables sencillas son las que están así, o tienen indicadores bastante cerrados. Por ejemplo, el género. El género tiene dos indicadores, masculino o femenino. Tan tan. Si llegara a haber otro por toda la situación que hay de la comunidad LGBT, se puede agregar, pero son indicadores bastante cerrados y no son muy amplios. Entonces, es así como que, bueno, de edad. O sea, si yo puse un rango de edad en mi población y yo tengo como variable la edad, entonces los indicadores que pueden salir de la edad pues son del rango que yo puse. Si puse que son de 15 a 18 años, pues los indicadores son 15, 16, 17 y 18 años. Así de sencillo, por eso se llaman variables sencillas. Las compuestas son las que tienen varias dimensiones que hay que considerar. Y de esas dimensiones, varios indicadores que hay que considerar al momento de hacer el instrumento. Por ejemplo, una variable que puede tener varias dimensiones y por ende varios indicadores sería, a ver, la satisfacción de obreros con sus condiciones de trabajo. Ahí la variable es eso, la satisfacción de los obreros con sus condiciones de trabajo. Dimensiones que puedo tomar en cuenta para esta situación: satisfacción con el salario, satisfacción con las prestaciones adicionales, con la jornada laboral, con las herramientas con que se cuenta para realizar el trabajo, con el servicio médico,
con la iluminación, con las vacaciones. Pueden haber más cosas, pero estamos hablando de una variable que tiene varios rubros que cubrir y cada uno de esos rubros puede tener indicadores. Por ejemplo, cuando estamos hablando del salario, el salario puede tener indicación o un indicador de que sea un buen salario, o sea, que sea un salario alto, un salario medio, o sea, así como que pues es lo estándar para el puesto que tenga el obrero. En este caso, pues si solo son obreros, pues según su puesto, o que sea bajo. Entonces, ahí, de solo esa dimensión, yo ya tengo mis indicadores. Y luego, si hablo de las prestaciones adicionales, pues ¿cuántas prestaciones adicionales podemos tener? Que nos den bonos de puntualidad o que haya algún tipo de gratificación por algo, vaya a saber qué, pero que sean más de los que marca la ley. Esos son los adicionales. La jornada laboral, o sea, si es una jornada de 4 horas, si es de 6 horas, 8 horas, si va más de las 8 horas. Entonces estamos viendo que por cada dimensión pueden salir indicadores en los que yo me puedo enfocar para hacer mi instrumento. ¿Sí quedó o no quedó? O sea, maestra, que primero hay que identificar las variables para poder elaborar los indicadores. Obviamente. O sea, el instrumento. Obviamente. Si no hacemos bien nuestra identificación de variables, difícilmente vamos a poder considerar todo lo que habría que considerar en nuestro instrumento para obtener los datos que se necesitan. Ya después que hemos hecho esto, sigue identificar los indicadores de las variables sencillas y las dimensiones e indicadores de las variables compuestas, que ya hemos hablado de eso un poquito. O sea, los indicadores pues es lo que yo, o la manera en la que yo voy a desglosar la información, o sea, qué información necesito. Si estoy hablando de estado civil, que el estado civil es una variable sencilla, puede ser soltero, puede ser casado, puede ser divorciado, viudo, arrejuntado, o sea, que diga unión libre, es una opción. Entonces, esos son mis indicadores. Todo lo que yo desglose de la variable son mis indicadores. En el caso de las compuestas, de las dimensiones que yo saque de la variable, de ahí tengo que sacar indicadores. Por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, que sabemos que hay diferentes tipos de violencia, o sea, física, verbal, psicológica, indicadores de violencia física, que puede ser el nivel de agresividad, o sea, si ha llegado o sea, si son solo golpes, si te ha porreado contra algún mueble o inmueble, si te ha golpeado con algo, si es a puño limpio, vete a saber. Pero obviamente hay que cuidar mucho las preguntas que se hagan, pero hay que sacar los indicadores de cada dimensión. Después de hacer eso, determinar cómo se van a medir o evaluar los indicadores, lo que implica decidir para cada variable qué instrumento de medición se aplica. Puede ser que por las variables que tenemos, con un instrumento basta, pero puede ser que yo necesite más de un instrumento porque la variable así lo requiere. Claro que para optimizar nuestra actividad y para no saturarnos mentalmente y que estemos estresados, tienen que ver que con uno cubra todo lo que ustedes requieren. ¿Qué instrumento de medición se aplica? Uno ya elaborado,
uno adaptado o uno nuevo. ¿Qué quiere decir con cada uno? El ya elaborado, pues que así tal cual como está, me puede servir y lo voy a utilizar. Adaptado, que hay uno existente, pero que así como está, pues como que todavía no me sirve. Si lo modifico y veo que al modificarlo sí aplica, entonces se usa. Y el nuevo, pues es que hagas uno completamente desde cero. ¿Qué tipo de instrumento? Cuestionario, observación, aparato o equipo, etc. Ahorita vamos a ver todos los tipos de instrumento para que tengan a la carta todas las opciones disponibles. ¿Y qué formato? Obviamente, pues si tiene algún formato en específico o tú le vas a dar el formato, eso ya depende, pero debe tener uno. ¿En qué contexto se aplicará? Laboratorio, hogar, internet, en la calle, etc. O sea que nosotros ya debemos establecer, por ejemplo, como ahorita no podemos salir, entonces, y voy a poner un cuestionario, pues tengo que ver si ese cuestionario lo envío por internet. O si las personas que viven en mi casa me pueden ayudar perfectamente con mi estudio y a las personas de mi casa les voy a poner el instrumento. O si es muy necesario que yo vaya a algún lugar en específico, pues tengo que ir a ese lugar. Si simplemente con que yo me pare en la calle y agarre a las primeras personas que vea y que cumplan con lo que yo necesito, bueno, se hace, pero a eso se refiere con el contexto. Después de hacer esto de elegir el instrumento, preparar los instrumentos para recolectar los datos sobre las variables del estudio y sus indicadores, o sea que yo hago mi instrumento. En esta parte yo tengo que hacer mi cuestionario o tengo que hacer mis preguntas para grupo de enfoque o tengo que hacer mi encuesta de actitudes, dependiendo del tipo. Pero es cuando yo lo hago, que hago mis preguntas, o sea, pienso en mis preguntas, las escribo, las ordeno según las temáticas, hasta que tengo un borrador. Decidir cómo se codificarán los datos. Esto de la codificación es muy importante para cuando se van a vaciar los resultados en alguna base de datos. ¿A qué se refiere con la codificación? Que yo, por ejemplo, que tengo mi variable sencilla de estado civil y allá pues yo tengo soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. Y pues son cinco indicadores y yo a cada indicador le voy a poner un código. Por ejemplo, si contesta que es soltero, su código es 1. Si es casado, el código es 2. Si es divorciado, el código es 3. Y así hasta que yo ya tengo el código para cada uno. Y cuando haga el vaciado, en lugar de ponerme a escribir por cada sujeto, es soltero, es casado, es divorciado, simplemente pongo el numerito 1, 2, 3, 4 o 5. Y así se optimiza la velocidad en la que yo hago mi base de datos. Así como se pueden usar números, se pueden usar letras o pueden usar cualquier otra cosa que les permita hacer esta codificación. Probar los instrumentos. Una vez que tengo mi borrador, entonces selecciono a un grupo pequeño de personas y les pongo el instrumento. Y esas personas, o sea, dependiendo de lo que pase con ellas, pues me van a decir si mi instrumento está bien o si hay que corregirle algo, si hay algo que no se entiende, si le falta algo, si tiene algo de más, para que pues yo pueda hacer las correcciones pertinentes antes de aplicárselo a mis personas de muestra. Elaborar la versión final de los instrumentos y determinar un método de aplicación. O sea que cuando yo tengo toda esa retroalimentación de mi prueba piloto, hago las correcciones y ya que quede bien el instrumento, entonces
digo, bueno, para su aplicación, pues tengo que enviarlo por internet a las personas y que me envíen su instrumento resuelto. O pues voy a ir a determinados lugares, por ejemplo, voy a ir a la escuela o voy a ir a una empresa, voy a ir a un hospital, o sea, dependiendo del tema, para que yo aplique mi instrumento. O voy a llamar por teléfono a las personas para que me den lo que yo necesito, voy a hacer videollamada o voy a hacer lo que sea que yo necesite, pero debo establecerlo desde ya. Una vez que ya hice mi instrumento, ya quedó listo, ya decidí cómo lo voy a aplicar, capacito al personal que va a aplicar los instrumentos y calificar o codificar los datos. O sea que yo, si voy a tener personas que me apoyen, tengo que instruir a esas personas que me van a apoyar, porque puede ser que yo solo las use para aplicar el instrumento, pero les tengo que decir a dónde van a ir, con qué personas, qué les van a decir, qué tienen que hacer, así como que si se los van a dejar, si ellos van a hacer las preguntas y las anotan, y también si vamos a tener el apoyo para la revisión de los resultados y que se codifique. Entonces, tengo que decirles cuál va a ser la codificación que yo elegí, cómo le van a hacer para sacar los resultados, si lo van a anotar en alguna parte, si directamente lo van a vaciar en el programa que yo haya elegido para hacer el vaciado, etcétera, etcétera. Si lo van a hacer ustedes solos, pues obviamente este paso no aplica. Solo aplica cuando vamos a tener apoyo de otras personas. Obtener autorizaciones para aplicar los instrumentos. Cuando vamos a ir a un lugar, tenemos que pedir permiso para poner lo que le vayamos a poner. Si no tenemos esa autorización, entonces no podríamos hacer lo que necesitemos hacer. Hay que pedir permiso. Si van a ir a una escuela ajena a la nuestra, y aunque sea la nuestra, también hay que pedir permiso. Tienen que hablar con quien tengan que hablar para explicarles qué van a hacer, para qué lo van a hacer, o sea, que es un trabajo escolar, es una investigación y nos vamos a enfocar en esto, explicarles para que les autoricen. Y una vez teniendo la autorización, aplicamos el instrumento. Si no van a ir a un lugar, pues casi no es tan necesario que pidan permiso. Claro que pues al enviarlo directamente, por ejemplo, por internet a las personas, pues hay que solicitarles de la manera más atenta y cordial posible que necesitan que les contesten, porque si no los pueden mandar por tubo. Entonces, hay que checar eso también. Y una vez que tenemos todo, aplicamos el instrumento. Y después de aplicar el instrumento, se preparan los datos para el análisis. Se codifican y se vacían en una base de datos. Si yo no tengo esta última parte, no puedo hacer el paso número 9, que tiene que ver con el análisis de los datos. Entonces, es muy necesario que yo aplique el instrumento, que yo tenga mis datos y que utilice el programa que mejor me parezca para hacer el vaciado. Puede ser en Excel, hasta con que tengan un Excel, con eso basta. O pueden usar algún software especializado para esto, como el SPSS, que es bastante recomendado para cuestiones de estadística. Y no sé qué tan fácil sea conseguirlo, pero pues para que no se compliquen tanto la vida, también está el Excel. Si saben usar Excel, maravilloso. Vamos con los instrumentos, que esto es lo que más nos interesa porque es lo que van a hacer de su hada. Recuerden que no es explicarme qué instrumento van a elegir y por qué, sino que es hacer su instrumento. Cuestionarios, este es el más común, digamos que es el más fácil, es la dichosa encuesta, que tiene la característica principal de que puede abarcar varias variables
aunque sean preguntas muy numerosas, pero puede abarcar muchas cosas. Y es hasta cierto punto fácil de hacer y fácil de usar, al igual que permite la facilidad en cuanto al vaciado de los datos, dependiendo si tiene preguntas abiertas o preguntas cerradas. Cuando son preguntas cerradas es mucho más fácil porque a veces hasta tenemos preguntas de sí o no, cuando tenemos opción múltiple también, que eso pues hasta cierto punto es cerrado porque pues de las opciones eligen una y si tienen la opción de elegir más pues se pone, pero es semiabierto, semicerrado cuando hay más de una opción. Para las preguntas abiertas pues es un poquito más difícil de codificar, pero no es imposible, porque puede ser que la mayoría de las personas contesten de la misma manera o hablen de lo mismo, aunque sea una pregunta abierta. Y habría que ver, pues, dependiendo de las respuestas, cómo se codifica. El cuestionario no es nada más que hagas tus preguntitas y ya. Tiene varias cosas a considerar y entre ellos está las preguntas mismas. Y ahorita vamos a ver las especificaciones. Para empezar, debe llevar preguntas obligatorias. ¿A qué se refiere con obligatorias? Que tienen que estar ahí porque tienen que estar ahí. Y depende mucho de lo que yo necesite de mi estudio. Por ejemplo, en el caso de... ¿de qué investigación vi? Guay. Es que ahorita ya no me acuerdo de todos sus temas, pero vamos a suponer que estamos hablando de la violencia contra la mujer, poniendo. Necesitas saber si los que están contestando son hombres o mujeres. Y sobre todo si queremos establecer la diferencia de lo que piensa un hombre con esta situación y lo que piensa una mujer. Entonces, obligatoriamente tiene que haber la pregunta del género. Si es hombre o es mujer. Si yo establecí un rango de edad, obligatoriamente tengo que preguntar la edad en mi cuestionario. Si yo estoy pensando en el nivel socioeconómico, que estoy involucrando a nivel socioeconómico, obligatoriamente tengo que preguntar de qué nivel socioeconómico es. Y así sucesivamente, depende de lo que requiera el estudio, son las preguntas. Que le preguntemos su nombre, eso no es obligatorio. Y sobre todo porque la mayoría de las personas pues no quieren que sepan que participaron en algún estudio, entonces evitemos preguntarle su nombre. Con que le preguntemos lo que nosotros requerimos y que se mantenga en el anonimato, está bien. Las preguntas que no son obligatorias, o sea, las que tienen la variable, que están considerando sus variables, las dimensiones, los indicadores, etc., deben tener estas características: claridad, precisión y ser comprensibles para los encuestados. No se puede prestar a confusiones ni que esté divagando la pregunta. Si a la persona que lo contesta no le queda claro, difícilmente te va a dar los datos que tú requieres. Brevedad. Las preguntas deben ser cortas. Si son muy largas, la persona difícilmente la va a querer contestar. Entonces tienen que ser preguntas cortas, breves. Sensibilidad. No podemos causar incomodidad con nuestras preguntas. Hay que considerar, tener mucho cuidado con las preguntas que vayamos a formular, en cómo están redactadas, para que la persona no se sienta incómoda. Cada pregunta debe referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica. Es
una cosa por pregunta. No podemos preguntar sobre dos cosas en la misma pregunta. ¿Por qué? Porque pasa mucho, y eso lo he comprobado, experiencia habla, que se enfocan más en una cosa que en la otra. Y la respuesta va hacia lo que se enfocaron más e ignoran completamente el otro aspecto que está en la misma pregunta. Y eso acaba de pasar el día de hoy con un grupo. Que yo pregunté, ¿quién sería la población o universo? ¿Quién sería la población o universo? ¿Y cuál sería el proceso de selección? Y solo me contestaban con la población o universo. El proceso de selección en la mayoría de los casos fue ignorado. Si no quieren que eso les pase, entonces es una pregunta por cada aspecto. Neutralidad. Las preguntas tienen que ser neutrales. No podemos hacer preguntas que de alguna manera guíen a la respuesta que nosotros queremos obtener. Es casi como manipular el cuestionario para que los resultados sean de acuerdo a lo que yo quiero. No podemos hacer eso. Tienen que ser neutrales y que los resultados se reflejen de manera objetiva. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. O sea, que no podemos preguntarles algo que tenga no. O sea, ¿qué no te gusta de la música banda, por ejemplo? Al decirlo así, pues ya te está guiando hacia algo que a lo mejor no te va a servir. Entonces, en lugar de preguntarlo como si fuera una negación, pregúntalo, haz la misma pregunta, pero afírmalo. ¿Qué te disgusta de la música de banda? Así, tal cual. Y ya estás evitando que te diga algo que nomás no. Y por último, no deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. Vivimos en una época en la que los que están en esa generación se ofenden hasta porque la mosca pasa. Entonces tienen que cuidar sus preguntas. Eso va también con lo de la sensibilidad. Tienen que cuidar qué preguntan, cómo lo preguntan y cuidar que la persona que lo vaya a contestar o las personas que lo vayan a contestar no se sientan ofendidas con nuestro cuestionario, porque si no, no lo van a contestar y nos va a costar más trabajo. Como pueden ver, no es tan fácil hacer un cuestionario. ¿Qué es lo más común? Sí, pero no es tan fácil. Y otra cosa, los cuestionarios tienen que llevar todo lo que voy a mencionar ahora. Portada, introducción. En la introducción tienen que explicarle al sujeto para qué están haciendo esa investigación y tienen que hacerle sentir importante, o sea que su aportación es valiosa para lo que se pretende lograr con la investigación. Instrucciones, tienen que explicarles muy bien qué tienen que hacer para contestar el cuestionario, sobre todo si va a ser un cuestionario que solitos vayan a contestar. En el caso de que sea entrevista, pero que se esté usando ese cuestionario, pues no hay tanto problema. Con la capacitación que tenga la persona es suficiente. Pero cuando son tus sujetos los que van a contestar, debes decirles claramente cómo van a contestar, porque si no, pueden contestar mal y va a afectar en tus resultados. Y por último, el agradecimiento final. Así como le estás diciendo que es importante, pues tienes que agradecerle que te haya apoyado con su información. Así que todos estos elementos deben formar parte de su cuestionario si eligen el cuestionario. Escalas para medir actitudes. Esta es un poco más fácil. Aquí lo que hacemos es poner frases que de alguna manera la persona que lo vaya a contestar pues se sienta identificada
ya sea de manera positiva o de manera negativa. Pero de esa frase, la escala va de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Es ese tipo de pruebas, por decir así. Que nosotros tenemos la frase y decimos si estamos totalmente de acuerdo con la frase, de acuerdo ni en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y pues también se puede usar casi para cualquier tema, pero pues cuando estamos hablando de temas que tienen variables compuestas, ahí se puede utilizar mejor. Por ejemplo, en el caso de la satisfacción de los obreros en el trabajo, así ponerle frase como el salario que recibo es el adecuado para mi puesto. Totalmente de acuerdo, chalala, chalala. Ese tipo de reactivos debe tener para usar este instrumento. Contextos de aplicación de cuestionarios y escalas de actitudes. Al ser los dos como cuestionarios o encuestas, se puede aplicar de 3 maneras. Que sea autoadministrado, o sea, yo se lo doy a la persona lo contesta y me lo regresa. Entrevista en persona, que yo tengo el instrumento, le hago las preguntas y anoto sus respuestas. O por teléfono, le llamo a la persona, tengo el instrumento, le hago las preguntas, anoto sus respuestas, cuelgo y se acabó. Claro que ustedes decidirán cuál va a ser su contexto. Grupos de enfoque. Estos son para temas delicados. Y para cuando no necesito a un gran número de personas. En el caso del cuestionario y la encuesta, se puede aplicar a muchísimas personas. Pero en el grupo de enfoque es para cuando no tengo a tantas personas y es un tema que no es fácil hablar de él. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la violencia, cuando estamos hablando de feminicidio, en el caso de alguna enfermedad, y que no es fácil para la persona hablar de eso. Y seleccionamos a las personas, que deben ser mínimo 10, nos juntamos y que no parezca que sea con la intención de obtener datos. O sea, sí les vamos a decir que es para una investigación, pero que hay confidencialidad en cuanto a lo que se diga, las personas que están involucradas, etcétera, etcétera. Y nosotros les hacemos como una entrevista grupal. Debemos preparar las preguntas que les vamos a hacer y deben cumplir las mismas características que ya mencioné. Y que se dé como si fuera una plática de comedor. Que sea ameno, que no haya tensión, sobre todo porque estamos hablando de temas difíciles. Y lo que lo que se esté comentando, pues se va anotando para que eso me sirva como la información que estoy recabando. Lo recomendable es que cuando se hace un grupo de enfoque, sea más de una persona la que esté ahí de monitor, porque mientras uno está haciendo las preguntas y está guiando toda la entrevista, la otra persona puede concentrarse en anotar para que pues, salga mejor y la información sea lo más confiable posible. La observación. Cuando hablamos de usar la observación, pues estamos hablando de conductas más que nada. O sea que la observación es idónea para cuando tenemos que observar alguna conducta. Que si nosotros queremos, por ejemplo, ahí entraría el de Danilu. Porque pues ella quiere saber causas y consecuencias del insomnio crónico. Entonces tendría que observar a una persona con insomnio crónico y ver cómo se comporta después de haberlo sufrido un determinado tiempo, vamos a suponer, y que vaya anotando qué hace, qué no hace, y cualquier cosa que implique padecer. Y así de cualquier cosa que tenga que ver con cuestiones conductuales.
Las pruebas estandarizadas e inventarios. Cuando usamos una prueba estandarizada es porque, según nuestro tema, hay una prueba establecida para lo que yo requiero y que así tal cual la puedo utilizar en mi estudio. Un ejemplo de una prueba estandarizada son las clásicas que se ven en las películas cuando hay psicólogos involucrados, que te muestran una mancha horrible y te dicen, ¿qué ves aquí? Obviamente esas manchas son predeterminadas, o sea, ya hay como que las tarjetas de todas las manchas posibles que puedes dar para observar, y eso se vuelve un estándar porque se lo aplicamos prácticamente a toda la persona que va por primera vez a consultar con un psicólogo. También las que son de personalidad, las que son para medir el conocimiento, para medir algún tipo de habilidad, por ejemplo, habilidad matemática, habilidad verbal, la prueba que les ponen a ustedes para vocación, la de que mide intereses y actitudes y no sé qué tanta cosa. Esas son pruebas estandarizadas y que se usan para una amplia gama de personas y que, pues al estar establecidas, si yo requiero hacer recolectar datos que tienen que ver con alguna de esas pruebas, puedo usar la prueba así, tal cual como está. Datos secundarios. Llegué a ver en algunos trabajos que mencionaban así como que de lo que han hecho otras personas, que de ahí, o sea, según los datos que ellos recabaron, que usan esos datos para su propia investigación. Se puede. Obviamente debemos tener nuestro marco teórico, pero bien amplio, para que nosotros podamos ver los resultados, qué datos tuvieron y poder utilizar esos datos para lo que yo requiero. Citados, obviamente. Instrumentos mecánicos o electrónicos. Si yo voy a hacer una encuesta y la voy a enviar por internet, el hecho de que yo use una computadora ya es un instrumento mecánico que estoy usando para mi investigación. Y el internet también, o sea, el tener módem en casa y demás, eso es un instrumento mecánico. Si yo tengo que medir algo, pero pues hay un instrumento especializado para esa medición, el hecho de que yo lo use, ya estoy hablando de este tipo de instrumento. Y así con cualquier cosa, no tiene que ser precisamente electrónico, pero hasta con que yo agarre mi libreta y yo anote mis observaciones, ya estoy usando un instrumento mecánico. Y así. Y por último tenemos los instrumentos específicos propios de cada disciplina. O sea que para cada ciencia puede haber un instrumento estándar que se puede usar para las investigaciones de otras índoles que se parezcan a la temática. Por ejemplo, hay instrumentos que miden el ambiente laboral y la característica que tienen estos instrumentos es que a pesar de que estén establecidos, son adaptables. O sea que si yo veo que tiene algo que me puede servir, pero por completo no, si yo lo modifico, a lo mejor con esa modificación ya lo puedo usar. Y es porque pertenece a la misma disciplina de la que yo estoy hablando. Por ejemplo, los que hablan del medio ambiente y que haya algún instrumento específico que tiene que ver con la medición de la contaminación o con algo así, si a mí me sirve, así tal cual también lo puedo agarrar, o si no, le modifico lo que le tenga que modificar para que lo pueda utilizar en mi investigación. Entonces, ahora que ya tienen todas las opciones, ¿preguntas? Sí. O sea, son todos los que hay. De todos esos que hay, tú vas a elegir uno o los que
se apliquen más a tu tema. O sea, no quiere decir que de todos estos que hay tienen que agarrar todos. No. Pero sí, todos esos son instrumentos para aplicar y que se recolecten los datos. Y si tu investigación se cubre con un solo instrumento, perfecto, te ahorras muchísimas cosas. Pero si no, pues tienes que ver cuáles son. Sí, ya sé que es mucha. Y de hecho, la presentación está en la plataforma. Y no, como pueden ver, no tiene definiciones como tal, pero eso se puede investigar, así que no hay problema. ¿Qué me iban a preguntar? ¿Solo se puede utilizar un método? No, pueden usar varios. Pueden usar varios, pero obviamente tienen que ver que sea el adecuado. Para hacer la tarea, aunque sean varios los que necesiten, entregan uno. Y el que sea más representativo. O sea, que yo puedo tener como instrumentos, grupo de enfoque y una prueba estandarizada. Pero si el que tiene más peso es la prueba estandarizada, ese es el que me vas a entregar. La prueba estandarizada que vas a usar. Pero si tiene más peso el grupo de enfoque, lo que prepares del grupo de enfoque es lo que me vas a entregar. Aunque tú realmente necesites varios, yo solo necesito ver uno. ¿Sí? Los cuestionarios tienen la facilidad de aplicarse a distancia. De hecho, cualquiera puede aplicarse a distancia. El grupo de enfoque no necesariamente voy a tener que juntar a las personas en un mismo lugar. Se puede hacer una videollamada y hacer la dinámica. O sea, en estos tiempos hay que ver cómo adaptar las cosas y si no podemos salir de casa, tenemos que buscar la manera de hacerlo desde casa. Y hay maneras. Así que por eso no se preocupen ahorita. Ustedes nada más enfóquense en sus instrumentos. Sí, pueden ser varios, pero recuerden que a mí solo me van a entregar uno. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, en mi caso, que es observación, ¿cómo voy a observar a una persona que tiene insomnio? Bueno, si no puedes hacer la observación, ¿qué otro instrumento te podría servir? Y pues con eso ya. Pero me has comentado que tú elegiste el tema porque a ti te pasa, o sea, tú lo padeces. Entonces, puedes hacer una autoobservación. Sí, yo tengo insomnio. Puedes hacer una autoobservación, pero pues tiene que ser bastante objetiva. Claro que pues necesitas más sujetos. Solo tú, pues no. ¿Qué pasó, hija? Maestra, yo como haría el mío, porque el mío era sobre la fibromialgia, pero era observar cómo un médico diagnostica esta enfermedad. Puedes entrevistar a los médicos que se especialicen en esa área. Ese puede ser tu población, los doctores, y que tengan la especialización o que puedan tratar esa enfermedad. No tanto las personas enfermas, pero sí los doctores. Entonces, con que los entrevistes de alguna manera es suficiente. ¿Alguien más? Maestra, ¿y yo cómo le hago que es con lo de los orfanatos? ¿Cuál era tu objetivo? Se me olvida tu objetivo.
Mi objetivo en sí era checar el promedio de cuántos niños son adoptados a lo largo del año, Ah, bueno, entonces tú, pero en distintos orfanatos. ajá, tú Para- tienes que ir a los orfanatos o buscar la manera de obtener la información directa de los orfanatos. Puede ser que llames, puede ser que vayas, que me comentaste que tu tía como que se dedica a eso, preguntarle a tu tía o pedirle a ella que te dé la información que necesitas. Para eso puedes hacer, ahí sí puedes hacer como que una encuesta o una entrevista personal. Y no me acuerdo qué más querías. Pero pues con que hagas o sea, como una preparación en Word de la entrevista o que hagas tu cuestionario enfocado a los datos que tú necesitas, es suficiente. Pero ya para la aplicación, pues sí tienes que ver que sea información salida de los orfanatos. Hay que entrevistar a las personas que se encargan de los orfanatos o, como ya te dije, pedirle a tu tía el favor de que te recabe la información. O hasta ella misma te podría apoyar con eso si está involucrada bastante en ese asunto. ¿Alguien más? Ok, maestra, gracias. De nada, hijo. Muy bien, entonces podemos dar por terminado el tema el día de hoy. Y maestra, ¿Sí? no, solo una pregunta. Diga. En mi caso es igual como si hay, ¿De observación? ¿cómo le hago para hacer así es? ¿Conoces a personas que tengan la misma enfermedad que tú? Hasta ahora no, pero pues a mí no se me presentan todos los síntomas. ¿Cuáles eran los síntomas? La piel se te irrita y empieza a quedar roja, te empiezan a quedar por los ojos, te da alergias, te empieza a salir caspa y entre otras cosas. Ok, o sea, ¿y tienes la posibilidad de ir a algún hospital? ¿Algún consultorio? Tal vez. Pero tengo una tía que trabaja en el hospital, a ella le podría preguntar. Ándale, igual que Manuel. ¿Eso funciona? Sí, sí funciona. O sea, si digamos que el hecho de que ella te diga las conductas que presentan las personas con esta enfermedad, se puede considerar como esa recolección de datos secundarios, porque es ella la que ha hecho la observación y te está dando la información a ti. Lo mismo pasa con Emanuel, también puede entrar en ese rubro porque es una persona externa a ti, pero que ya ha hecho investigación o está involucrada y te puede dar los datos. Ahora sí, es todo por hoy. Estudien. Gracias, maestra. De nada, hija. Estudien para su examen. Recuerden que es el viernes. Y recuerden que ya les di los temas. Va de planteamiento del problema a diseño de la investigación. Meramente teórico. Estudien mucho. Cuídense. Y nos vemos el viernes en Classroom. Ok, maestro, cuídese. Bueno, maestra, Gracias, igualmente. Bueno, maestra, Adiós. cuídese. Hasta luego, maestra. Cuídese. Adiós, gracias igualmente. Bueno, maestra. Adiós.